Son muchas las cosas que suceden a diario en Colombia y el mundo. En segundos se las queremos contar. En este canal, Josman Noticias número 1. Información que los grandes medios callan. Dirige y presenta José Miguel Angulo. Muy, pero muy buenos días, mis compatriotas colombianos. En la mañana de este lunes, 21 de abril del año 2025. Muchas gracias a todos los que han compartido nuestro material, nuestra información. Para hoy, el tema que vamos a desarrollar es ¿quién es el que miente? ¿Gustavo Petro o la hermana de Pablo Escobar? Porque Gustavo Petro está diciendo que lo del Palacio de Justicia fue un invento, eso ha sido un invento. Vamos a escuchar esas palabras. Y la hermana de Pablo Escobar nos está diciendo que Pablo Escobar sí financió el M-19 para la toma del Palacio de Justicia, sino que la señora dice que solamente iban a quemar los expedientes por la cual se aprobaba la extradición de estos capos. Solamente iban a quemar unos papelitos. Eso lo dice la señora. Pero resulta que no cuentan, porque yo eso sí lo miré y soy testigo de la información, que el primer muerto cuando se tomaron el Palacio de Justicia fue un guarda, lo que nosotros llamamos vigilante o guarda. Ese señor fue el primer muerto en la toma del Palacio de Justicia. No iban a quemar unos papelitos. No. Ese es el primer muerto. De todos los demás muertos que hubieron, que ya nosotros conocemos qué sucedió con esa toma del Palacio de Justicia. Muchas gracias a las 34 personas, mis 34 compatriotas que llegaron en este fin de semana, se merecen un aplauso. ¡Qué bien! Tenemos esa tarea de seguir aumentando el número de compatriotas colombianos y de otros países que nos van a ayudar a defender nuestra querida patria Colombia de todos estos izquierdópatas que quieren la destrucción, la miseria, vivir en chatarra. Porque ellos son así, a ellos les gusta es vivir debajo de los puentes. Consumidores de bazúcar, consumidores de marihuana. Por eso, en este lunes, hoy 21 de abril, nos faltan 472 días para que termine esta horrible noche que nos han impuesto a nuestra querida Colombia, a todos nosotros los colombianos. 472 días. Hay que hacer mucha fuerza, hay que compartir, invitar a otros compatriotas a que se unan al gran ejército para defender nuestra querida patria Colombia. Nos faltan en nuestra primera tarea 49 compatriotas colombianos. De los 1000 que nos hemos puesto, nuestra primera meta. 49 ya en estos días llegarán. Y muchas gracias. Y los invito para que ahí abajo en el primer comentario fijado está el link del formulario para que se suscriban para el sorteo de la rifa del pocillo. Pocillo que quien sea el ganador le va a llegar a su casa totalmente gratis, no hay que pagar nada y con una sorpresa. Voy a dar un ultimátum. Dejemos hasta finalizando el mes de junio. Los que lleguen hasta el mes de junio. Comenzando el mes de julio, hago el sorteo, estén los que estén. Porque había dicho que los primeros 100, entre los primeros 100. Pero no, estén los que estén. Y si llegan más de 100, pues mucho mejor. Pero en los que estén, haremos el sorteo por un software que tengo que saca el nombre al azar. Eso lo vamos a hacer, que ustedes van a ver el sorteo. Bueno, muy bien, entonces
Esos días nos faltan 472 para que termine esta horrible noche. Antes de irnos con la información y el desarrollo de las noticias, tengo esta información también para mis compatriotas colombianos. Mucha atención, cómo es que nos engañan. ¿Cómo es que nos engañan? Pero primero que todo escuchemos a este que prácticamente viene a ser el presidente de Colombia. Este es el presidente de Colombia. Te apuesto 1 millón de pesos que de aquí no me sacas. Sí, claro que sí. Pero, ¿Quieren apostar? ¿Apostamos? Cuéntelo con Laura. Pero ¿qué pasó con esa tregua que había? Ha puesto 1 millón de pesos que a mí no me sacan. ¿Sí ve cómo es que nos engañan y se burlan en la cara de nosotros todos estos tiranos, todos estos tenaz, estos personajes, mejor dicho? Te apuesto 1 millón de pesos que de aquí no me sacas. Sí, claro que sí. Pero, ¿Quieren apostar? ¿Apostamos? Cuéntelo con Laura. Pero ¿qué pasó con esa tregua que había, ministro? Estaba la relación en una rehabilitación. ¿Qué pasó con ministro, eso? ¿qué pasó? Me voy a... No, yo me voy a referir a eso. Ya que dejó de ser mi secretaria no tengo por qué dejarme. Bueno, pero usted habló con el presidente. ¿Hubo jalón de orejas? Porque es otra pelea entre ustedes dos, son los más cercanos. Pero yo no entiendo, yo no he hecho nada. Para pelear necesitan dos. Yo no he hecho nada. Ministro, ¿pero usted se reunió con Francisco Barbosa? No tendría por qué reunirme con él. Te apuesto 1 millón de pesos, dice este descarado de Benedetti, que a mí no me sacan. Él sabe que no lo van a sacar porque tiene mucho secreto guardadito y por eso él sabe que no lo pueden sacar. Por eso es que lo dice. Y en vista de todo eso, ¿cómo es que nos engañan, nos dicen en la cara, se nos burlan? Le apuesto 1 millón de pesos que a mí no me sacan. Nos han engañado con la farsa que nos metieron durante muchos años de que el M-19 se había desmovilizado, que el señor Petro era un desmovilizado. Mentiras, Petro no es desmovilizado. Eso lo vamos a escuchar más adelante de un politólogo, donde nos manifiesta que el señor Petro le sigue vigente todos sus delitos, porque ellos no se desmovilizaron. Y lo va a explicar ahí, lo van a escuchar. Ahora escuchemos a esta compatriota colombiana lo que nos dice. Sobra que estemos todos súper informados y súper conectados y más en estos momentos de este gobierno tan nefasto. Resulta que esta página que abrió el señor Gustavo Petro es la página del Ministerio del Interior, en la cual para atrapar a las personas inocentemente o a los incautos o a los despistados o a los que andan sin la información actualizada, necesita los datos de las personas. Entonces propone el señor Gustavo Petro que usted haga una pregunta que le gustaría que apareciera en la consulta populista. Pero resulta que para usted hacer esa pregunta, primero tiene que dejar todos sus datos y autorizar el habeas data. Yo creo que ya se dieron cuenta para dónde es que va Gustavo Petro y toda su recua de bandidos con esta página. Usted en el momento que entre a esa página estaría autorizando a Gustavo Petro que haga lo que se le dé la gana con sus datos personales, desde votar por usted. Entonces, ojo, por favor, no vayamos a ser tan inocentes y tan incautos y tan despistados de decir, no, yo voy a proponer que Gustavo Bolívar no pueda ser presidente, que no quiero a María José Pizarro, o yo voy a proponer que por fin si se dé tal cosa, que se dé la otra, que cualquier pregunta que incluso no tiene que estar en la consulta. La idea es que usted para hacer la pregunta, entonces ya estamos advertidos, nada de votar en la consulta populista, nada de participar en esta nefasta página. No se puede porque estaríamos dándole todo el permiso a Petro para que haga con nuestros datos lo que se le dé su regalada gana y se roba las elecciones del 26. Le estaríamos ayudando a atornillarse al poder. Cuidado colombianos, cuidado los patriotas, cuidado los que necesitan, contamos con todos, por favor. Una visión bien aguda y una mente súper conectada, por favor, si queremos recuperar a Colombia. Que Dios los bendiga mucho y ojo, ayuden a difundir esta información. De verdad que es muy importante porque la gente en su emoción y su gana de ayudar puede estar cometiendo errores gravísimos. Bueno, ahí escucharon a esta compatriota colombiana con esa información importantísima. Espero que la compartan.
ayuden a otros, porque eso lo van a hacer, todos estos izquierdópatas que se quieren atornillar en el poder. Bueno, vamos a escuchar un audio de este personaje, refiriéndose a este personaje. Lo he tomado de el periódico El Tiempo, de lo que dice este señor, que lo del Palacio de Justicia fue una mentira, que es un invento. Escuchemos el audio. El presidente Gustavo Petro se refirió este sábado en su cuenta de Twitter a uno de los fragmentos del libro Vida y muerte del cartel de Medellín, del excapo Carlos Leder, en donde éste habla de la toma del Palacio de Justicia. Leder asegura en el libro que la toma del Palacio de Justicia, ocurrida el 6 de noviembre de 1985, no fue financiada por Pablo Escobar o el cartel de Medellín, algo que contradice el informe encomendado por la Corte Suprema de Justicia a la Comisión de la Verdad. Una historia oficial mentirosa. No pueden explicar por qué ante una demanda armada del M-19 por restablecer un acuerdo de paz en 1985, contestaron eliminando sanguinariamente la justicia, señaló el jefe de Estado en su cuenta de X. En el informe de la Comisión de la Verdad, publicado en 2010, aparecen testimonios que daban cuenta de los encuentros entre Pablo Escobar e Iván Marino Ospina, excomandante de ese grupo. También relatos como los de John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, quien aseguraba que el capo del cartel de Medellín había pagado al M-19 $2 millones por la toma del Palacio de Justicia. El primer mandatario, quien hizo parte de esa guerrilla desde 1978, hasta que se firmó el acuerdo de paz con el gobierno de Virgilio Barco, agregó que dicha relación que le han querido endilgar al M-19 con Escobar es un invento. Por eso se inventaron la historia de la relación del M-19 con Pablo Escobar, que aquí el más alto miembro sobreviviente del cartel del narcotraficante desmiente, concluyó el jefe de Estado. Ya encontramos las llaves, nos lo dicen, nos dice el refrán popular. Ya encontramos las llaves. ¿Por qué es que está este señor Carlos Leder hablando hoy en Colombia y con su libro, diciendo de que no, que el M-19 no tuvo nada que ver con la toma del Palacio de Justicia? Ya encontramos las llaves. ¿Sí ve? A este señor lo trajeron de Alemania o llegó a Colombia es para lavarle la cara al M-19, que no tuvo nada que ver con la toma del Palacio de Justicia. No tuvo nada que ver. Ahora vamos a escuchar la hermana de Pablo Escobar, porque a nosotros nos preguntamos, por eso la pregunta, ¿quién es el que miente? ¿Gustavo Petro, que dice que no tuvo nada que ver el M-19, o la hermana de Pablo Escobar? Vamos a escuchar. Te ha puesto Vamos con esta. Pablo, Voy a arreglar esta nota. Esta es de la hermana Pablo de... Escobar, ¿sí tuvo algo que ver en la toma del Palacio de Justicia? Sí. ¿Sí? ¿Cómo fue ese episodio? Usted me va a hacer desentrañar toda la historia de... No, lo que yo supe del episodio de lo del Palacio de Justicia fue que Pablo quería que quemaran unos documentos que Expedientes. unos expedientes que contra él. Fueron a quemar los expedientes, pero en esa se metió el ejército, yo no sé quiénes, y hicieron, eso se volvió una cosa muy horrible, pero no, eso no iban a matar a ninguna persona, no iban a hacer nada, sino solamente quemar los expedientes. ¿A usted quién le contó esa versión o se la escuchó a Pablo? Yo le escuché a Pablo. O sea, Pablo le dijo, yo financié la toma del Palacio de Justicia. No, y yo conocí mucha gente del M-19 también que de algún modo pudieron haberle ayudado a él. O sea, confirmado, Pablo Escobar sí financió
la toma al Palacio de Justicia. Pero no iban a matar gente, ni iban solamente a quemar unos expedientes. Se lo pregunto insistentemente porque Carlos Leder dijo que no, que Pablo Escobar no había tenido nada que ver en ese episodio. Como le digo, todo el mundo dice lo que quiere decir, o lo que vio, o lo que sintió. Yo no puedo... Usted habla lo que le dice Pablo, lo que le dijo Pablo, que se había tenido que ver. Ahí escuchamos esta señora, ella se llama Alba Marina Escobar, hermana de Pablo Escobar, dice que sí, que Pablo Escobar financió el M-19, ya Carlos Leder dice que no, Gustavo Petro dice que es una mentira. ¿Quién es el que tiene la verdad? Espero que comenten ahí en la caja de comentarios quién tiene la verdad, quién es el mentiroso, quién es el que miente. Petro, que dice que fue una mentira, eso del Palacio de Justicia, o esta señora que dice que sí, que Pablo Escobar financió el M-19. Ahora vamos, ya para rematar, escuchemos a este señor, un politólogo tomado del canal del señor Rodríguez, Germán Rodríguez, un exmilitar, analista político, Francois Escobar, donde nos dice que Petro no se desmovilizó, Petro no cumplió con la ley, la norma, que había que llenar un formato, llenar un formulario y colocar unas palabras, yo fulano de tal, me desmovilizo de esto, me arrepiento, no lo vuelvo a hacer, entrego las armas, bueno, todo lo que dice el formato, eso lo va a explicar este señor. Con esta nota despedimos en esta mañana, en este lunes, nuestra información, así que estén pendientes porque en cualquier momento más información importantísima. Ya saben, si no se ha suscrito, suscríbete, active la campanita como dice María Andrea. En este momento necesitamos invocar ese valor fundamental de la solidaridad y de la cooperación. Por eso cuando ustedes me preguntan, María Andrea, ¿y qué podemos hacer? Pues mi respuesta es muy sencilla. El poder está en tu celular, a un clic de distancia. Infórmate bien y comparte la información. Así que llegó el momento de ser activos y de participar en la virtualidad. Coge tu celular, simplemente danos like, mira el video completo y compártelo en tus redes sociales. El poder está en tu celular. ¿Te animas? Bueno, muy bien. El poder está en tu celular para que nos ayuden a aumentar nuestros seguidores. Nos vamos con el señor Francois, donde nos va a contar sobre lo de Petro, que no se desmovilizó. Doctor, ¿y cómo abordamos este tema de los crímenes del M-19 y Gustavo Petro? Supongo que tocaría abordarlo desde cuando Gustavo Petro estaba en el M-19. Si es así, o incluso se podría desde antes. ¿Sería desde allí? Mi mayor, le sugiero que empecemos por desmitificar unas cuantas falsedades que nos han vendido para poder seguir, porque hasta el 2018, como le contaré más adelante, yo seguía en la absoluta desconocimiento del derecho internacional humanitario y tragando entero todo lo que nos han metido. Doctor, ¿y cómo abordamos este tema de los crímenes del M-19 y Gustavo Petro? Supongo que tocaría abordarlo desde cuando Gustavo Petro estaba en el M-19. Si es así, o incluso se podría desde antes. ¿Sería desde allí? Mi mayor, le sugiero que empecemos por desmitificar unas cuantas falsedades que nos han vendido para poder seguir, porque hasta el 2018, como le contaré más adelante, yo seguía en la absoluta desconocimiento del derecho internacional humanitario y tragando entero todo lo que nos han metido durante 4 décadas con el tal cuentico de la paz y de los derechos humanos para favorecer a criminales. Entonces hay unos mitos que es muy importante que la gente tenga presente. Si se leen, buscan
los artículos que hacen parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada en 1948 a raíz de todas las atrocidades cometidas por los nacionalsocialistas obreros alemanes. El artículo 30 establece claramente que ninguno de esos 29 derechos fundamentales que están además incluidos en nuestra Constitución Política del 91 da derecho a nadie por ningún motivo a socavarlos en nombre de nada. Entonces el tal derecho a la revolución, a la protesta social, al estallido social, es inexistente si implica violencia, si resulta en destrucción, si resulta en vulnerar alguno de los 29 derechos humanos contenidos en esa declaración. Eso es lo primero. Es decir, no existe el tal cuento del derecho a la protesta social con violencia, con terrorismo, con muerte y con sufrimiento para la población civil de manera indiscriminada. El segundo mito, no, es que tiene un fuero, es que resulta que como es presidente o fue presidente o es senador o es comisionado de paz, no se le puede tocar. Absolutamente falso. Para el derecho internacional humanitario no se reconoce ningún tipo de fuero. Tercer mito, es que ya pasó mucho tiempo, pasemos la hoja, ya ahí no se puede hacer nada. Absolutamente falso. El 99% de las atrocidades que ha cometido este degenerado usurpador de la presidencia, Petro Urrego, y todo lo que él representa de las izquierdas colombiana y iberoamericana, son considerados los peores crímenes y el tiempo para investigarlos, juzgarlos y castigarlos no prescribe. Es decir, no hay límite de tiempo. Ese es el tercero. Y el cuarto, ay, pero es que como él no estaba ahí cuando secuestraron a Pacheco, que él no estaba ahí cuando asesinaron a José Raquel Mercado, él no estaba ahí cuando secuestraron a los 3 ciudadanos norteamericanos, es que no tiene que estar para el derecho internacional humanitario, no para la amañada justicia colombiana, injusticia colombiana, para el derecho internacional humanitario por el solo hecho de usted pertenecer al grupo terrorista. Es responsable de lo que haga todo y cualquiera de ese miembro de ese grupo terrorista, o si no, porque sin importar M-19 para supuestamente recibir beneficios, pero no lo son a la hora de responder por las atrocidades. Sin importar que él no haya tenido un cargo militar jerárquico. Mi mayor no incurra en ese intencional engaño en el que los han sometido. El M-19 nunca tuvo una estructura ni una jerarquía diferente a los de unos wannabe militares. Ellos eran unos bandoleros que se creían ejército. Si no, busque el panfleto, yo lo tengo, se lo puedo proporcionar, con el que ordenaron, cuando ya estaban agonizando en 1988, ordenaron el secuestro de Álvaro Gómez Hurtado, que en paz descanse. No hay una estructura, ellos nunca tuvieron comité político, ni de relaciones internacionales, ni nada de eso. Ellos eran en jerarquías de comandantes, todas esas payasadas que utilizan esos wannabe militares, pero nunca tuvieron delegados políticos. Acuérdese en el logo de ellos, con el pueblo con las armas al poder, ¿en dónde está? O sea, ¿en qué parte se legitima que usted en sus años agónicos en 1988 esté sacando un panfleto en el que anticipa que va a secuestrar a una figura pública y ordena a sus hombres secuestrarlo, y en el momento en que esté secuestrado a sus camaradas de las coordinadoras guerrilleras que tenían las dos, la Coordinadora Guerrillera Nacional y la Simón Bolívar, que presten sus servicios para mantener al prisionero una vez capturado? Es que, ¿de dónde sacan ese cuento de que ellos eran unos muchachos revolucionarios, unos locos marihuaneros, degenerados, asesinos, criminales de lesa humanidad, que deliraban con llegar al poder con las armas? Y de no ser por la alcahuetería y la complicidad infame de quienes debían era perseguirlos hasta acabarlos, no estarían donde están. Sí, señor. Entonces, estos crímenes de guerra serían crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, ¿cómo se considerarían? Todo, es que cuando la humanidad establece en 1945 exactamente las conductas criminales que constituyen crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad,
genocidio e infracciones graves al derecho internacional humanitario no establece, no, es que usted puede tomar retenes, usted puede tomar rehenes si le molesta cómo está procediendo el gobierno. No, es que usted puede asesinar si es una contraparte política que no cede a sus pretensiones. Es que eso no se individualiza, eso no se justifica para unas cosas sí, para otras cosas no. Y mucho menos si se hace de manera sistemática, publicitada, con la intención de, mediante la intimidación y el terrorismo, hacerse al poder. Entonces, eso es ineludible. Ah, que es que la primera línea, ¿usted por qué va a decir que cuando ellos hicieron lo que hicieron, entonces eso es crimen de lesa humanidad? Pues pendejo, porque así está establecido por el derecho internacional humanitario. No es que usted pueda degollar a alguien en ciertas condiciones y en otras no. Lo hace, incurre en ese comportamiento que además por su calidad de barbárico, de barbarie, jamás va a prescribir la posibilidad de llevarlo a responder ante las autoridades judiciales. Bueno, metiéndonos un poquito más con todos los delitos que cometió el M-19, de pronto, ¿cuál sería el top 3? También nos gustaría que nos comentara que usted le comentara cuáles son las acciones legales que se han realizado. No sé por cualquiera de las dos iniciar o directamente con las acciones legales que en cabeza suya se han hecho, creo que, si no me equivoco, en 5 continentes, ¿no? En países de 4 continentes, sí señor. ¿Cómo van esas denuncias? Yo creo que deberíamos empezar ahí. ¿Cómo van esas denuncias y por qué motivo? Miren, mayor, hay que ir muy, muy atrás, porque cuando yo invoco la jurisdicción universal y desde más o menos julio del 2018 empiezo a redactar una denuncia penal internacional contra este sujeto y a sumergirme en el derecho internacional humanitario, es a raíz de que ya descubrí y pude constatar que en Colombia no iba a pasar nunca nada, ni contra este sujeto, ni contra nada de lo que él representa, ni contra ninguno de sus camaradas, ni contra ninguno de sus cómplices, porque eso es todo un engranaje, es una organización criminal transnacional. Entonces, que lleva 4 décadas instaurándose e instalándose en Colombia. Entonces yo en el 2018 ya vi que no iba a suceder nada en Colombia, y ese es un prerequisito para poder invocar la jurisdicción universal, que nace justamente una vez termina la Segunda Guerra Mundial y son derrotados los hermanos mayores de Petro Urrego y de todos estos degenerados de las izquierdas iberoamericana y colombiana. ¿Por qué? Porque se establece que así en la nación donde se cometa, se incurren esas conductas criminales como la toma de rehenes, como el asesinato, entre otras, pues no va a importar la nación donde se cometa, la nacionalidad de quien comete ese crimen, es decir, el victimario, ni la nacionalidad de la víctima. Las naciones civilizadas con Estado de Derecho vigente van a estar en la obligación de investigarlo, así no sea dentro de su territorio. Eso se llama el jus cogens. Entonces yo en Colombia en el 2018 descubro esto, y descubro no solo la impunidad garantizada de los 3 poderes públicos contra este sujeto, y veo que se cumple el requisito para yo iniciar la redacción de esta denuncia con miras a 4 años después radicarla donde las tengo radicadas. Todo surge de qué, mi mayor, surge de cuando en febrero del 2018, cuando era precandidato presidencial este sujeto, en una alocución que hiciera en el norte de Santander, se me fue el nombre, Zapatoca creo, algo así, él, palabras más, palabras menos, dice en tarima que los jóvenes que no tienen acceso a la educación en Colombia, las únicas opciones que les quedan son unirse a la Policía Nacional, al Ejército de Colombia, sí, o a cualquier otro. Sí, recuerdo perfectamente ese discurso. Ese día yo dije, hasta aquí llegó este hijo de la grandísima, de estarse metiendo con ustedes, mis hermanos uniformados. Yo tuve, voluntariamente presté mi servicio militar en 1985 como parte de la tercera división de Cali, y después fui integrante del 14º relevo del Batallón Colombia número 3 a la península del Sinaí, a mucho honor y mucha gloria. Entonces yo dije,
ni el sacrificio, ni la entrega, ni el sufrimiento, ni las lágrimas, ni el ejemplo que nos han dado mis hermanos uniformados de la fuerza pública y sus familias va a ser en vano. Yo a este señor necesito saber cuál es su verdadera condición jurídica. Entonces me remití, porque él a mí como persona no me interesa. Es más, le desprecio por lo que represente, por lo que es y más aún por la impunidad que encarna. Entonces decidí que es lo jurídico lo mío. Entonces me metí a averiguar a partir del momento en el que él ha ejercido vida pública. ¿Por qué la pudo ejercer? Entonces nos remitimos al proceso, al mal llamado proceso de paz del genuflexo gobierno del senil Virgilio Barco, cuando en 1989 decretan un marco legal que fueron la ley 77 del 22 de diciembre de 1989 y el decreto reglamentario 206 del 22 de enero de 1990 que rigió ese tal acuerdo de paz. Ese tal acuerdo de paz no era otra cosa, fue el primer paso a lo que estamos viviendo ahorita del tal cuento de la paz estable y duradera con las FARC y ahora de la paz total con el ELN. Es absoluta impunidad. Pero en esa época, en el 89, toda la legitimidad de ese proceso de paz empezaba porque cada uno de los desmovilizados del M-19 y derrotados del M-19 de manera individual presentara por escrito una solicitud al Ministerio de Justicia del gobierno colombiano con 3 frases que eran las siguientes: soy desmovilizado del M-19, solicito el beneficio del indulto y me comprometo a reincorporarme a la vida civil. No tenían que hacer nada más, no tenían que reparar, no tenían que decir verdad, no tenían que hacer absolutamente nada, ni purgar un día de pena, ni mucho menos, ni ser investigados. Era solamente eso. Y el segundo paso era que una vez analizada la situación jurídica de cada uno de los desmovilizados, se le emitía una resolución ejecutiva con la firma del presidente de la República, de su ministro de Gobierno y de su ministro de Justicia, concediéndoselo o no. Sí. Ese era el punto de partida. Entonces yo investigo esta ley y antes de seguir profundizando, pues necesito ver si se cumplieron los 2 primeros. Usted no puede construir el 3er, 4º y 5º piso y de ahí para arriba un edificio si no ha construido el primero y el segundo. Entonces pedí al Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia en marzo del 2018 me diera copia a través de un derecho de petición de la solicitud que hiciera Petro Urrego del indulto y la concesión que mediante resolución ejecutiva le diera. Y a la semana me contesta la directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia que no, que si bien él figura como desmovilizado, él no solicitó el beneficio del indulto, no se le concedió y por lo tanto no lo cobijan. Y ahí ya se desata todo esto en lo que está. ¿Cómo es, doctor? Qué pena. No, me perdí ahí. ¿Cómo así? ¿Me puede repetir esa parte, por favor? ¿Desde dónde? No, la última parte de de Gustavo Petro. La ley 77 del 22 de diciembre de 1989 y el decreto reglamentario 206 del 22 de enero de 1990 que regularon las condiciones por medio de las cuales se desmovilizaba el M-19 y a sus miembros de manera individual se les concedía o no el indulto. Sí. Establecía en sus primeros 2 pasos lo siguiente: el primero, que el desmovilizado tenía que pedir por escrito el beneficio del indulto. Correcto. Primera frase en esa solicitud: soy desmovilizado del M-19. Segunda frase: solicito el beneficio del indulto. Tercera frase: me comprometo a reincorporarme a la vida civil. No tenía que hacer nada más. Y en un tiempo establecido, en un término establecido por esa misma ley y ese decreto que la reglamentó, el gobierno, a través con firma del presidente de la República, del ministro de Gobierno y del ministro de Justicia, concedía o no el indulto. Correcto. Y entonces, pero en el caso de Petro, entonces, ¿cuál fue la diferencia? ¿Qué pasó? En el caso de ninguno, es que ninguno del M-19 está indultado, mi mayor. ¿Y cuál es el problema para Petro? Ninguno lo cumplió, ninguno presentó la solicitud. Yo después de pedir esto de Petro en marzo del 2018, en abril del 2019 se me destapó, pues dije,
ya mientras yo estaba investigando y redactando la denuncia penal internacional, dije, venga, ¿y qué pasará con Antonio Navarro Wolf, Vera Grave, Oti Patiño, Ever Bustamante? Augusto Rodríguez, todos ellos. Bueno, pero yo pregunté por 5 más. Esto es 2019, mi mayor. Entonces, me contesta igual el Ministerio de Justicia y de Derecho. Me dice, no, esos señores están desmovilizados, pero no, a ellos tampoco se les concedió. Entonces, después se me abren un poquito más el interés y pregunto por el genocida mayor Carlos Pizarro León Gómez. Y ahí sí ya no me quisieron contestar, sino que alegaron respeto por la vida y honra de ese degenerado y supuestamente pues asuntos de seguridad nacional. Pero ninguno, mi mayor, ninguno del M-19 se indultó. Pero eso nos pondría a hablar otra semana y media aquí en directo. Remitámonos a Petro Urrego. ¿Por qué Petro Urrego puntualmente necesitaba, y de hecho lo necesitaban todos los del M-19? ¿Por qué todos tenían procesos abiertos penales en su contra? ¿Por qué necesitan el indulto? Porque el indulto lo que hace es que, sin borrar su conducta criminal, suspende los efectos que esa conducta criminal haya causado. Sí. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el caso de Petro Urrego. Petro Urrego fue condenado por terrorismo en 1985 a purgar una pena privativa de la libertad en centro carcelario. Allí fue donde lo cogen en un bar de mala muerte ¿Allí no fue? No, mi mayor. Eso a él lo capturan en Zipaquirá 2 días después de un intento de secuestro de mi general Rafael Zamudio, cuando era comandante de la fuerza militar. Más de 40 años de experiencia en el ramo de la tonería y pintura para sus vehículos nos hacen que seamos los mejores en los llanos orientales. Acacías, Guamal, San Martín, Castilla la Nueva, Granada, Villavicencio, entre otras. Freddy Mendoza les espera para tener el gusto de atenderlos. Para mayor información, comuníquese con nuestro número de WhatsApp